Pues yo hoy he venido aquí a crear un poco de controversia, ¿vale? Entonces, el tema es si existe el proyecto estándar. Por regla general, cuando siempre pensamos en proyecto estándar, muchas veces confundimos estandarización con reutilización. Cuando pensamos en el proyecto estándar, lo que pensamos normalmente es, pues me viene mi primer cliente, coge, entra, te dice, yo quiero una web, no sé qué, no sé cuántos. Genial, coges y se la haces. Te llega el segundo cliente y te dice, yo quiero una web, no sé qué, no sé cuántos, pero además me gustaría pues que me añadas, por ejemplo, una reserva de citas. Y tú coges y lo haces. Te llega el siguiente cliente. Oye, que yo también quiero una web, pero a mí me interesa una web normal, pero con un área de clientes, que me puedan subir allí sus documentos. Genial. Y tú ya estás esperando que el cuarto que te entra coge y diga, yo quiero una web o con una reserva de citas o con un área de clientes. ¿Para qué? Para coger y decir, qué bien, yo ya tengo la mitad del trabajo hecho, cojo, hago un copy-paste, me apaño, cambio el porcentaje que es distinto y cojo y tiro millas. Y por el precio del primer trabajo, yo aquí me forro y me hago rico. Pero esto normalmente no ocurre, ¿vale? Esto no es algo que pase y de hecho al final lo que acaba pasando es un poco que nos queda una cosa así muy monis, muy bonita, pero que consiste en una base que acostumbra a ser buena y luego pues vamos creando un pequeño Frankenstein, algo que va en base a piezas de otros proyectos. Entonces vamos teniendo ahí al final un proyecto que está creado en base a muchos otros proyectos para lo bueno y para lo malo. Entonces, antes de ponernos a definir si de verdad podemos tener un proyecto estandarizado, entendiendo estandarizado como algo que puedo paquetizar y entregar casi sin esfuerzo, vamos a plantearnos qué es un proyecto. Para mí es la primera pregunta a responder. Personalmente, para mí, cuando alguien me dice un proyecto, y es lo que yo hago en el estudio, es resolver, dar una solución a un problema concreto ante una necesidad concreta. Y con estos dos matices de problema concreto a una necesidad concreta ya se va intuyendo la respuesta que la estandarización como tal es complicada. ¿Vale? Entonces esto es una solución que se ajusta a necesidades concretas de un cliente concreto. ¿Qué puede pasar? Que tú puedes tener distintos clientes que tengan una misma necesidad, pero cada cliente es un mundo, cada cliente es un negocio y cada negocio tiene su casuística. Y si existen dos negocios exactamente idénticos, o bien se copian o uno de los dos va a tender a desaparecer porque no hay nada que les pueda acabar diferenciando. Entonces esto es un poco como la escena. Vosotros cuando vais al bar con los amigos, ¿todo el mundo le pide lo mismo al camarero? No, ¿verdad? Cogemos, todos tenemos la misma necesidad, la de coger, sentarse, ir a tomar algo y hablar con los amigos. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que empezamos con, a mí dame un café solo, a mí un café con leche, yo un cacao latte, caliente o frío, caliente, caliente. El siguiente, yo quiero un matcha latte pero con leche de almendra. No me queda leche de almendra, de avena y el del café con leche. Pues yo también lo quiero con leche vegetal, ¿vale? A mí también me lo pones. Y te llega el otro y dice, bueno, ya son pasadas las 12, yo una cervecita. Total, distintas personas, misma necesidad, distinta solución. Y era algo tan sencillo como coger y pedir algo para beber. Entonces, ¿cuál es el objetivo de estandarizar? Cuando nosotros hablamos de estandarizar, podemos escoger ser los que vendemos algo paquetizado que no se adapta a las necesidades del cliente, que cubre una necesidad, o podemos optar por tener un negocio que lo que haga sea dar soluciones personalizadas a los clientes. ¿Qué modelo de negocio es mejor que el otro? Ninguno. Es con lo que tú te sientas cómodo y lo que tú quieras vender. Todo tiene sus pros y todo tiene sus contras. ¿Cuál es la diferencia entre la panadería que me vende el pan que compra congelado y que hornea a la panadería que me vende el pan que está levado con su levadura madre, que ha tardado 401 millón de horas? Son dos modelos, hay clientes para los dos modelos. Uno es muchísimo más estandarizado, el de la otra panadería pues va a sufrir si ese día pues la levadura no le sube, pues en lugar de tener 100 barras, pues quizá tiene 50. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo cuando estandarizamos? Siempre, ¿por qué nos empeñamos? Y los de marketing siempre dicen, paquetiza tus servicios. ¿Hay alguien de marketing aquí? Bien.
Me gusta esto. No, lo digo porque los de marketing siempre te dicen paquetiza servicios y los de finanzas son los siguientes que te dicen no, tú tienes que optimizar el rendimiento, o sea, tú por tu hora de trabajo aquí tienes que sacar mucho margen, mucho rendimiento, no sé qué. Entonces al final siempre acaban con lo mismo, en plan de tienes que hacer una fábrica de churros, te dediques a lo que te dediques. Entonces, cuando hablamos de estandarizar, cuando decimos que un proyecto es estándar, ¿qué es realmente un proyecto estándar? Pues un proyecto estándar es algo que tú has creado, es casi como un software as a service y se puede aplicar tanto para desarrollo, para copy, para SEO, para redes, para diseño, lo que queráis. Simplemente tú coges, te has creado, pues imagínate con una web, pues tú te creas 3 plantillas, a ti te entra un cliente, tú le dices, escógeme una de las 3 plantillas, relléname los huecos de los textos, relléname los huecos de las imágenes, además las imágenes tienen que ser así, en este formato, no sé qué, cambio color, cambio logo, no sé cuántos, y eso es algo relativamente estandarizado. Pero tú lo que estás vendiendo ahí, no estás vendiendo un proyecto, tú ahí estás vendiendo hacerle la vida fácil al cliente, que es montarle una plantilla normal y corriente en WordPress. No le estás ofreciendo nada más añadido. Entonces, como decía, buscamos estandarizar para subir márgenes. Queremos dar el máximo de proyectos posible en el menor tiempo posible a mayor rendimiento posible. Eso es cuando buscamos estandarizar. ¿Vale? Entonces, como comentaba, las soluciones paquetizadas no se adaptan al cliente y cuando vendemos soluciones paquetizadas también ofrecemos, muchas veces no añadimos valor suficiente. ¿En qué sentido? ¿Qué valor tiene al final coger una plantilla, cambiar textos, cambiar imágenes, cambiar logos, cambiar tipografías y hacer 4 ajustes? El valor añadido cada vez es menor. Entonces, aquí también tú tendrás que ver qué es lo que te interesa vender. Esto pasa muchísimo también con los textos legales, ¿vale? No sé si alguna vez habéis pedido para que os hagan textos legales para alguna web. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuánta gente ha pedido que le hagan textos legales para una web? Vale. ¿A cuántos os han llegado textos que parecen cogidos de una plantilla, un copy-paste y cambiados 4 datos? Vale, ¿y a cuántos os han cobrado más que por una plantilla? Vale, entonces, esto pasa mucho en determinados servicios o servicios legales. Para los textos web pasa muchísimo. Si ofrecemos estas soluciones paquetizadas, yo siempre digo que hay que ser honestos con el cliente, ¿vale? Esto es como, volvamos al sitio de la panadería. Yo cojo y vendo pan, barras de pan congelada. Si alguien me entra con un problema de gluten, no le voy a poder servir. Si alguien me entra con un problema de hipertensión, no le voy a poder servir. No tengo barras gluten free, no tengo barras sin sal. Yo me dedico simplemente a hacer las barras de pan que tengo aquí, las horneo y las saco, ¿vale? Entonces, cuando nosotros hacemos eso, si a mí me viene un cliente y me dice que en lugar de pagarme 60 céntimos por esa barra me quiere pagar 8 euros, genial. Siempre y cuando que el cliente sea consciente de que esa barra de pan es lo que es. Y esto mismo pasa con los proyectos. Cuando nosotros intentamos vender un proyecto que es un proyecto más paquetizado, es decir, que no adaptamos a una necesidad concreta de un cliente, sino simplemente damos como una solución superficial a un problema que pueda tener, que es el mismo para todos, hay que informar al cliente y ser éticos conforme que eso no es una web a medida, porque muchas veces, o un servicio a medida, puede ser copy, puede ser diseño, puede ser lo que sea, porque muchas veces decimos, no, es que esto es a medida para poder inflar como el precio, para poder hacer un por 10 o un por 20, y luego si el cliente se os da cuenta de que había 20 proyectos detrás exactamente igual que el tuyo, se va a cabrear y mucho. Y un cliente cabreado es un quebradero de cabeza. Es un quebradero de cabeza por un nivel enérgico. Aunque no llegues a juicio, aunque no pase nada, el coñazo de gestionar los emails y las llamadas del cliente cabreado es una churra de energía, es una de energía que no puedes con ella. Entonces, si sois honestos, es energía que es para vosotros para hacer otras cosas. Entonces, sabiendo que un proyecto a medida, estandarizarlo de la forma de coger y decir, no, oye, cojo, lo vendo y para todos igual, no se va a poder, sino que eso es otro concepto. ¿Qué podemos estandarizar para un proyecto? Al final, ¿por qué queremos estandarizar un proyecto? Para aumentar margen de beneficio. Queremos, con el menor número de recursos posibles, obtener el máximo margen por nuestro trabajo, si es que es normal. O sea, nosotros trabajamos, tenemos un coste de vida y queremos tener una rentabilidad mínima, ¿vale? Eso no pasa absolutamente nada. ¿Y por qué buscamos estandarizar aparte del margen? Buscamos estandarizar también porque no queremos que el proyecto se nos encalle, porque cuando se encalla un proyecto perdemos margen de beneficio, porque son horas que tenemos que dedicar a esos clientes
a desencallar, que son horas que deberíamos estar invirtiendo en hacer otras tareas, o atender a otro cliente, o hacer facturación, o hacer venta, o lo que sea. Entonces nosotros realmente queremos estandarizar para poder ahorrar tiempo, para que el proyecto no se enquiste y de esa manera asegurarnos que tenemos el margen que nosotros hemos calculado. Porque al final, cuando calculamos un precio, aunque no facturemos por horas y facturemos por proyecto, nosotros hemos hecho una estimación aproximada de las horas que nos lleva de media un proyecto y nosotros sabemos de media cualquier tipo de proyecto cuánto nos va a llevar. Entonces, si no tenemos algo que nos ayude a ir finos, esas horas se nos disparan y cuando se nos disparan esas horas nos bajan los márgenes automáticamente. Entonces, ¿qué estandarizamos? ¿Cuál es la solución a la estandarización para conseguir que un proyecto no se enquiste? Lo suyo es tener procesos. Y yo sé que suena muy poco sexy y es muy feo, pero son muy bonitos, créanme. ¿Vale? Un proceso clásico, lo he hecho en cascade, bien dicho en castellano. Requisitos, diseño, desarrollo y validación, ¿vale? Requisitos, me llega el cliente, me cuenta lo que quiere, yo cojo, diseño la solución. Diseño de solución quiere decir ver qué servicio le voy a hacer y cómo se lo voy a entregar y qué le voy a entregar, ¿vale? Entonces eso aplica a cualquier tipo de negocio. Luego desarrollo la solución, es decir, si soy copy, pues escribo los textos, si soy diseñador, diseño la web, lo que sea. Y finalmente tenemos la fase de validación, que normalmente la fase de validación debería ser como muy transitoria, que es en la cual el cliente dice, ¡hey, genial! Y te paga, ¿vale? Yo añado siempre una fase antes, que es la fase de venta, en el proceso. ¿Cuántos de aquí tienen negocio propio? Bien, perfecto. Todos sabéis lo que es hacer una venta, ¿verdad? Y lo divertido que son las ventas, ¿vale? Cuando se enquista un proyecto, siempre se enquista o en ventas o en requisitos. Siempre el problema viene de ventas o requisitos. Aunque salga en validación, en enquistamiento, es porque o has fallado en venta o has fallado en requisitos. ¿Por qué? Si se te enquista en diseño, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué se te enquista un proyecto en la parte de diseño? Porque o bien el cliente no sabe lo que quiere y por lo tanto has fallado en ventas y tú no has sabido escoger bien a tu cliente, o bien has fallado en requisitos porque no has sabido tomarle los requisitos al cliente de una forma correcta. Por eso se te enquista en diseño. Si se te enquista en desarrollo, o bien has cogido un cliente más grande de lo que podías y por lo tanto te has equivocado en la venta, o bien no has sabido leer entre líneas lo que te quería pedir el cliente, te has saltado requisitos y se te está enquistando en desarrollo. Y en validación, ¿por qué se te enquista? ¿Por qué el cliente no te da el ok? Porque él cree que le faltan funcionalidades o cosas y por lo tanto volvemos a un fallo de requisitos, o porque no quiere lanzarlo y no sabe ya qué hacer y entonces tenemos un fallo de ventas. Entonces, siempre en el proceso, diseño y desarrollo son dos procesos que los hacemos intrínsecamente de una forma muy rápida y muy sencilla. ¿Por qué? Porque es lo que nosotros hacemos todos los días. Sabemos muy bien cómo hacerlo, sabemos muy bien cómo gestionarlo. Pero hay 20 requisitos, son dos procesos que siempre dejamos un poco más al azar. Y cuando nosotros hacemos una venta, y nosotros, si habéis hecho ventas, os habéis sentado con los clientes, vosotros, aunque no seáis conscientes, tenéis un guión de ventas. Aunque no tengáis un guión y nunca lo hayáis pintado, vosotros tenéis un guión de ventas. Hacéis la venta de una forma determinada y de una forma concreta. En ese guión de ventas, vosotros tenéis que definir con qué tipo de cliente tú quieres trabajar. Y tienes que añadir las preguntas para detectar las red flags de tus clientes, para tú ver si ese cliente sabe o no sabe lo que quiere, tiene o no tiene conocimientos técnicos para poder hacer luego las siguientes partes, o de qué pie cojea para básicamente saber qué narices vas a tener que hacer. Y luego tenemos la fase de requisitos, y aquí sí que os voy a decir que se hacen mejores requisitos cuantas más hostias y más pasta palmas durante los proyectos. ¿Vale? Y creo que está todo el mundo de acuerdo, ¿no? Cuantas más hostias y más dinero pierdes, mejores requisitos tomas la siguiente vez. Sí. Esto es así, ¿vale? Entonces no pasa nada. Se aprende sobre la marcha. Si tienes la suerte de que has ido de la mano de alguien que sabe tomar requisitos, genial. Oye, pues eso que te vas a ahorrar. Pero una mala toma de requisitos igual a perdemos dinero. Entonces, también tenemos que blindarnos, cuando hablamos de proceso también hay que blindarse frente al cliente. ¿Qué ocurre si yo me doy cuenta que estoy en diseño, se me enquista el proyecto y estoy del cliente hasta el pie? Porque es el típico cliente que según se levante y llueva o haga sol, quiere A o quiere B. ¿Quién se ha encontrado con este tipo de clientes? ¿Vale? No hay nadie que se libere, sí, alguien se libra por ahí.
Entonces, hay que bloquearse, por favor, y esto es una parte del procedimiento de ventas, del proceso de ventas, hay que bloquear y poder darle la patada al cliente cuando a ti te salga del pie. Eso es muy importante, ¿vale? Añadir en contrato una cláusula que ponga, si me tocas las narices, ahí tienes la puerta y no te voy a pagar porque te vayas, ¿vale? Muy importante, porque ¿por qué queremos estandarizar? ¿Por qué hacemos procesos? Porque queremos aumentar margen. Y si tengo un cliente que según el día y el tiempo dice A, dice B, es un cliente que no me interesa, me consume horas y consume tiempo que podría tener con otro cliente que sí me interesa, ¿vale? Entonces, al final, cogemos y le damos las patadas a los clientes. Y exactamente igual que tenemos los contratos, los desbloqueos de los pagos. ¿Cuánta gente de aquí ha llegado a que tiene proyecto finalizado y no hay forma de que paguen la última factura? Creo también, poca gente se libra. Hay que ir desbloqueando por fases, porque así tú también, si le quieres dar la patada, a ti no te va a deber dinero y tú no vas a deber dinero. Si tú ya en requisitos ves que el cliente se te está encallando, si tú ya estás haciendo las preguntas y estás viendo que no tiene ni pajolera idea de dónde va, tú después de requisitos le entregas el documento y le dices, yo aquí he acabado, no puedo seguir ayudándote, búscate a otro. Lo mismo, antes de diseño, cobra toda la fase de diseño, antes de desarrollo, intenta cobrar toda la parte de desarrollo y antes de validación también. Es complicado, lo sé. Hay que perseguir mucho, lo sé. Pero hay que intentarlo, ¿vale? Al menos intentar y tener el proceso lo más estandarizado posible para que eso os pueda pasar, ¿vale? Y, siguiente punto súper importante, siempre el proceso, cuando los defináis, se debe adaptar a vosotros. Entonces, si vosotros creéis que no tenéis proceso, eso es mentira. Todos tenemos un proceso, aunque no lo sepamos, todos tenemos procesos. Todos hacemos las cosas de una forma o de otra y según cómo lo hagamos, eso es un proceso. Cuando tú vas a cocinar y te vas a preparar el desayuno, eso es un proceso, ¿verdad que siempre lo haces en los mismos pasos o casi siempre sigues los mismos pasos? Es igual, simplemente consiste en ser consciente de ese proceso y añadir las partes que nos faltan para acabarlo de pulir. ¿Vale? El proceso siempre debe adaptarse a nuestra forma de trabajar y hay que huir lo máximo posible de hacer un copy-paste del proceso del vecino o de la competencia. Y el proceso incluye las herramientas también. ¿Vale? Cuando nosotros hablamos de un proceso, tenemos que meter unas herramientas y las herramientas lo mismo, deben estar a nuestro servicio, no nosotros al servicio de las herramientas. Las herramientas se tienen que adaptar a nuestra forma de trabajar. Y si no, ¿cuántos aquí son developers? Os las creáis los developers, ¿vale? Os las creáis. Porque si no, al final os acabará pasando lo que a mí me pasó. O sea, yo me di cuenta de que un proceso no se podía estandarizar en mi primera experiencia laboral, así, de primeras. Me dio una hostia muy bien dada y es que a mí me salió una posición de ingeniera de procesos y yo me pongo a trabajar de ingeniería de procesos. Yo antes había trabajado como ingeniera de soporte, entonces, ¿qué pasaba? Que a mí como ingeniera de soporte en una empresa de ingeniería, los ingenieros me hacían preguntas muy raras. No me hacían la típica pregunta de esto no me funciona, esto no sé qué. Siempre me preguntaban, oye, ¿dónde está la documentación de tal? ¿Y dónde está la base de datos de cuál? Y diciendo, ¿por qué me preguntaban a mí? ¿Dónde narices está eso? ¿Para qué les interesa si no tiene nada que ver con nuestro trabajo? ¿Para qué les interesa la herramienta en sí? Entonces, cuando fui ingeniera de procesos, lo acabé de entender, porque al final cada departamento se hacía sus propias herramientas para agilizar su trabajo. Yo llegué a ser ingeniera de procesos a nivel worldwide, donde cada país daba servicio a unos clientes determinados y cada país tenía los mismos departamentos pero duplicados y que no se hablaban entre sí. Pues en todos los países, en todos los departamentos, todos los ingenieros se habían creado las mismas herramientas, exactamente, con un par de variaciones según el tipo de cliente que fuera. Pero todos tenían la misma puñetera herramienta y créeme que no era la toolchain oficial que definía el proceso y no seguía para nada el proceso. Y estaba calidad siempre detrás de los ingenieros. Es que no seguís el proceso, es que no me rellenáis el documento, me tenéis que rellenar, es que no sé qué. Y luego lo ves y dices, es que el proceso no se adapta a los clientes. No se adapta a los ingenieros en este caso, ¿vale? No se adaptaba a ellos para poder y no tenían las herramientas. Entonces, súper importante, cuando buscamos estandarizar un proyecto, buscamos tener herramientas que se puedan personalizar, herramientas que se adapten a tu forma de funcionar, porque se tienen que adaptar a tu proceso. Y también tiene que ser una cosa que se tiene que poder cambiar y migrar, ¿vale? Cuando hablamos de herramientas, la herramienta que hoy me vale, quizá mañana no me vale.
¿Cuánta gente ha cambiado de aquí de herramienta de facturación a lo largo de toda su vida? Vale. Hacer una migración de herramienta de facturación no es muy doloroso porque has entregado las facturas a la gestoría, que es rezas y cruzas los dedos para que las guarde los 5 años correspondientes. Si no, te harás tú la copia de seguridad. Pero ¿cuántas veces habéis migrado de web, por ejemplo, de un sistema a otro? También, ¿verdad? ¿Cuánta información se puede llegar a perder aquí? No sé si alguna vez habéis tenido algún cliente, por ejemplo, en e-commerce, pasa muchísimo. Si tú quieres migrar de un sistema a otro, de un Shopify a un WooCommerce, la cantidad de pedidos y histórico de pedidos, ¿qué hacemos con ello? ¿Cómo lo hacemos? Entonces, cuando vosotros pensáis en el proceso y pensamos en las herramientas, nunca os blindéis a una herramienta y un proceso. Todo debe ser independiente de la herramienta y tenéis que prepararlo para que sea fácilmente migrable. De esta forma es como conseguiréis estandarizar lo máximo posible vuestro proceso para que vuestro proyecto, que no es estandarizable, si das soluciones personalizadas, no se enquiste, porque el objetivo de tener un proyecto estándar es evitar que el proyecto se enquiste. Solo buscas que el proyecto sea lo más soft posible. ¿Cuántos de vosotros habéis tenido un cliente que ha estado con vosotros más de 3 y 4 veces lo que normalmente debería estar el cliente? Todo el mundo lo ha sufrido. Ese cliente que le llevas persiguiendo y le llevas diciendo, oye, mándame el no sé qué, y te contesta al cabo de 3 meses, no, es que fulanito me ha pasado no sé qué, y entonces te lo manda. Y dices, venga, va, arrancamos. Y volvemos otros 3 meses de silencio, y te lo vuelve a enviar, y tú dices, alma de cántaro, ahí tienes la puerta, ¿vale? Entonces, una herramienta con una automatización muy bonita, que si el cliente no contesta en X tiempo, según cláusula X del contrato Y, ahí tienes la puerta. ¿Vale? Entonces, siento deciros que el proyecto estándar, pues, es esto, un unicornio muy mono que no existe en la realidad. Entonces, ¿qué opináis? Mi opinión es, o sea, aquí el objetivo también es discutir, porque yo sé, no tenemos mucha gente de marketing, normalmente son los de marketing los que más se empeñan siempre en paquetizar y estandarizar todo como si esto fuera una fábrica de churros. ¿Lo habéis intentado alguna vez estandarizar? ¿Y qué tal? Juanca dice que bien. Yo tengo una cosa que decir en cuanto al proceso. Micro. ¿Quién era, perdón? ¿Quién hablaba? ¿Quién? Hombre. El proceso es real, pero no me gustan los procesos. No quería decir eso. Quería decir que para mí hay un factor muy importante que faltaría, que sería que el cliente es totalmente impredecible, ¿no? Sí, el factor Y eso humano. no lo puedes encajar en ningún elemento y no sabes a veces por dónde te va a salir. A lo mejor es lo que tú has dicho, ¿no? Que se levanta raro o que cualquier cosa, ¿no? Que ha tenido otro compañero de jefe de otra empresa que le ha dicho no sé qué y le está cambiando la idea sobre el gestor de contenidos, da igual. Pero es totalmente impredecible y uno puede pretender tenerlo como faseado en su cabeza de procesos. Es imposible. Es Y a imposible. lo mejor ni te enteras qué está pasando. Lo digo porque a veces es también tener la habilidad, cintura, capacidad de surfear, lo que tú quieras decir, pero que puedas llevar eso a buen puerto de la mejor manera. Y eso es una habilidad, ¿no? Que creo que hay que añadirla en el proceso. Que se añade base de hostias. O Sí, sea, hasta se que añade no te base de pasa la hostias. primera vez, no lo haces, pero ya empiezas a ver las red flags. Cuando te ha pasado una vez, la segunda ya te las empiezas a oler. Y la tercera Sí, también te la ves. También te pasa mucho cuando trabajas con empresas grandes que el mismo proyecto pasa por 401.000 departamentos. Y cada vez que pasa de departamento, cambia todo. Hay que volver al principio. A mí me ha pasado una vez que llega el proyecto, pasa por marketing, va pasando, ¿sabes? Y llega el jefazo y el jefazo dice, no es lo que quiero. Y vuelve para atrás. Como tú eso no lo tengas como cláusula de contrato, acabas de tirar todo un proyecto que además cada departamento te habrá supuesto mínimo un mes hasta que te lo apruebe, te lo habrá metido ahí. Entonces, lo que tú dices es totalmente cierto. El factor humano es algo que no, pero y también nuestro factor humano. ¿Cuántas veces nosotros no estamos asqueados del proyecto y lo dejas para la cola y pasas olímpicamente, lo pospones, lo procrastinas el proyecto porque ya no puedes con el cliente? Entonces, por eso también la posibilidad siempre en los contratos de intentar darle la patada lo antes posible, porque nunca vas a acabar bien con el cliente. Lo puedes llevar a muy buen puerto si tienes mucha experiencia y has tenido muchas hostias y tienes mucho don de gente,
pero muchas veces es complicado llevar a buen puerto las cosas o que no acabe Muchas gracias. un poco enfadado. Buenas. Me quedo también en la parte del contrato, que me parece un unicornio en sí. O sea, el contrato nos gusta a todos, pero si el cliente te quiere fastidiar, te fastidia. Si a mí me pasó con una marca como Playground y pasan, claro, claro, ha chapado, nos ha fastidiado a todos, pero claro, como pagan a 90 días, pues tú los primeros 90 dices, entra en el contrato. Y a partir del 91 empiezas a preguntar y te dice, no pasa nada. Y preguntar, no pasa nada. Y luego te enteras por las noticias que han chapado. Sí, y estoy de acuerdo, y yo cuando trabajo con las grandes intento poner cláusula de que no se acepta pago a más de X días. Pues entonces no trabajaríamos con grandes. A veces no trabajas, pero otras veces sí que pasan, ¿eh? Pasan por el aro. Porque la persona que va a llevar el proyecto lo quiere hacer contigo y siempre hay un mecanismo que se salta el proceso de ventas. Igual que tenemos el proceso, siempre tenemos el bypass. Entonces, hay que intentarlo. Sí, yo. Pero sí, eso es una putada, ¿eh? ¿Qué tal? Te quería preguntar, es como más a modo de duda personal que tengo. ¿No crees que es posible estandarizar en alguna medida si te especializás en un nicho de mercado? Por ejemplo, yo soy de La Plata, Argentina, y en mi ciudad hay unos chicos que se dedican específicamente a hacer páginas para inmobiliarias. Entonces, de esa manera tienen como cierta parte del proceso estandarizada. Obviamente, como mencionaban, es imposible predecir el comportamiento humano, básicamente. Y siempre creo que hay un trade-off entre la estandarización y la personalización. Pero bueno, en alguna medida, si te especializas en un nicho, quizás puedas como estandarizar un poco los procesos. Puedes estandarizar la base, Ujú. pero en el momento en que tú le dejas la pregunta abierta al cliente de me gustaría poder añadir, ya estás abierto a que el proyecto ya deje de ser un estándar. Porque es verdad que quizá te viene la inmobiliaria A y te dice, ok, a mí házmelo y conéctamelo con estos 3 portales de viviendas, con estas 4 cosas. Y te viene la B y es del mismo palo. Y te viene la C y también. Te viene la D y se le ocurre la idea feliz de que ellos hacen unos renders buenísimos y quieren una realidad aumentada en la web. Porque quieren que la gente vea el piso desde su casa. Ahí ya la has liado. Sí que es verdad que tendrás la parte del piso hecha, tendrás la parte de las conexiones con los sistemas hechos y lo vas a hacer, pero tienes que añadir esa parte extra. Y el diseño de la web no va a ser siempre igual, exceptuando que vendas la plantilla también. Entonces, al final, ¿tienes una parte estandarizada? Sí, pues como decíamos, como el Frankenstein, que es un Frankenstein, pero el pobrecito es muy mono, ¿vale? Que no es tan feo tener el Frankenstein. Al final, en todos los sectores reutilizamos código y, de hecho, creo que cuando todos desarrollamos, intentamos desarrollar lo máximo posible para poder reutilizar lo máximo posible. Yo, siendo ingeniera de procesos, reutilicé tanto que reutilicé el proceso de la competencia para pasar una auditoría. Con eso te lo digo todo. Entonces, sí, puedes hacer una parte estandarizada, pero en el momento en que tú le das la opción al cliente de poder añadir requisitos, tienes que tener claro que abres el melón y abres el berenjenal. Entonces tú escoges si le quieres dar la opción de abrir el melón o no. Ya está, pero eso es una decisión de negocio. Vale. ¿Alguien más? Muy buena, la charla y lo que comentas. A mí me gusta enfocar un poco los proyectos y la vida en general como estar preparado para lo peor, pero esperar siempre lo mejor, ¿vale? Entonces, al final, al menos como a mí me gusta enfocarlo, es la parte que yo puedo controlar, tenerlo lo más controlado posible, pero nunca cerrarme a lo que me pueda venir. Es más, si me viene un problema, tratar de convertirlo en una oportunidad. Porque al final, yo la parte mía de desarrollo la puedo tener controlada. Por ejemplo, yo en mi caso tengo mi propio framework desarrollado, mis herramientas, y siempre trato de que el proyecto o el cliente vaya por donde a mí me interesa. Pero si hay un punto en el que se desvía, yo lo que no puedo decir es decir, hostia, ya he perdido yo. No, te voy a cobrar más porque como me estás haciendo ir por una zona que no es la que yo tengo controlada. Pero lo has previsto en el Claro, contrato. sí, siempre. Claro, exacto. Entonces, pero llegar a ese punto lo único que te lo da es la experiencia y tener un poco de cintura, es decir, no cerrarte en banda, porque también los clientes complicados te hacen aprender un montonazo. Si siempre te centras en los fáciles, no vas a crecer. O sea, los que te hacen crecer son los que te lo hacen pasar mal, que no tiene por qué ser un mal cliente, simplemente
o tienen procesos muy complicados, o hay mucha burocracia, o hay mucha gente implicada dentro del proyecto, etcétera, etcétera. Entonces, o sea, está bien que tú tengas parcelas acotadas, pero hay veces que hay que dejar salir un poco hacia afuera porque también vas a crecer tú mismo. Estoy de acuerdo. Cuando yo hablo de que lo vas a pasar mal con el cliente, es cuando ya empieza la fricción, que como sigas así, la probabilidad de acabar en legal es cuando Claro, empiezas ya se empieza a complicar. Entonces, cuando dices corto por lo sano, Claro. antes de meterme en la burocracia legal. Claro. Es cierto, siempre decimos, no, los clientes complicados van a ser una oportunidad, pero mientras lo estás pasando mal, la oportunidad no la ves, Sí, ¿eh? totalmente. Mientras tú estás ahí, R que R, con el cliente, discutiendo exactamente la misma gilipollez y él, no, pero es que a mí mi jefe, el proceso dice que y tú, pero es que el proceso está mal, es que lo estáis haciendo mal. Pero aún y con eso le puedes dar la vuelta. Sí. O sea, yo soy súper fan de dejar la pelota en el tejado del otro siempre. Es decir, me lo voy a inventar, ¿eh? Hacer este formulario tiene una revisión. No, pero yo he pensado que tal. Vale, las siguientes revisiones las pagas. Si quieres, hacemos 25 revisiones. A mí me da igual cobrar 20.000 euros por hacer un formulario de mierda. Pero si eres tú el que la va a pagar, es decir, tú tienes la última decisión de hacer 27 iteraciones sobre un formulario que para mí desde el primer punto está bien hecho. O igual el segundo, tampoco nos tenemos que venir arriba. O sea, a veces no hay que ser súper taxativos y decir, bueno, igual esta segunda iteración, este segundo cambio no te lo voy a cobrar o no le vamos a dar más vueltas porque es una tontería. Pero si es algo reincidente, la pelota siempre en el tejado de él. Lo revisamos tantas veces como quieras. Vas a acabar pagando tú las 5, las 6, las 7 veces. ¿Cuántas veces has comido revisiones? Hostias. Yo he llegado a cobrar, Viene de las hostias. por un formulario de una landing 5.000 o 6.000 euros solo por subir, bajar píxeles. No es total, porque todo el mundo opinaba. Yo si yo no tengo ningún problema. Todos encantados, ¿eh? Porque yo decía que sí a todo. Yo no tengo ningún problema. Yo voy La factura lleva tronco, cada vez que opine uno, troco. A mí me da igual. O sea, yo no tengo la culpa de que nos pongáis de acuerdo entre vosotros. No os reunáis una mañana, media hora a pensar entre todos cuál es la mejor solución. Marketing opina una cosa, desarrollo otra. Luego viene el jefe y dice, no, esto no puede ser así. Luego la responsable de comunicación otra cosa. Sí, a mí perfecto. Sigue, pero todo eso lo tienes al final en contrato, por eso te digo, siempre, los proyectos se encallan siempre en venta o en requirements. Si tú tienes un buen contrato al final, te da igual, o sea, lo que te venga con el cliente, te lo vas a echar encima y lo vas a conseguir, porque es por contrato y si el cliente te dice que no, sacas el contrato y le dices, aquí lo tienes. Pero cuando ya tienes un cliente que ya te da las revisiones, te está exigiendo que no se las cobres, por mucho que el contrato diga que sí, te está empezando a decir que es que son muchísimas horas, este cliente conflictivo que intentas siempre evitar, que es el red flag, pero que a veces te lo encuentras y es un melón que te encuentras. Si un cliente no quiere seguir tus normas, no es tu cliente. No. O sea, eso es una cosa que yo muchas veces oigo, no, es que pagan a tantos días o no pasan por este aro, pues no es tu cliente. O sea, yo no voy al banco a ponerle las normas de las cosas o a una tienda a poner las normas. Me adapto yo porque la tienda es suya, ¿no? Pues si vienes a mi negocio, que es programación, tendré que poner las normas que en mi casa. O sea, vienes tú de fuera a decir cómo tengo que trabajar, cómo me tienes que cobrar y cómo te... Pues estás flipando. O sea... Que no sé, que pagamos seguridad social pago para mandar en algo. O sea, es que es lo único que puedes mandar, que es tu maldito proyecto. Si no mandas ahí, no sé, ya. Pero es en ventas, pero esta charla me está enfocada más a gente que tiene menos experiencia, porque cuando has rodado mucho, ya coges y es que lo ves a la legua. Tú estás con una sesión y coges y dices, mira, es que no hace falta ni que sigas diciéndome más, porque sé que no. Vamos a perder aquí todos el tiempo. Yo no soy la persona adecuada, aquí tienes unas referencias de quizá quién puede ayudarte y aquí paz y después gloria. Pero eso viene a base de estamparse, estamparse, estamparse y estamparse. Sin embargo, está muy guay, me encanta este tema, por cierto. Yo en diseño, cuando doy charlas de diseño, la gente me pregunta muchas veces, un poco la línea de lo que decía Javi, de ya, pero ¿cómo hago para no tener que decirle que no? Para que el cliente haga lo que yo quiera y para que yo cobre en tiempo. Y es como, no existe eso. Es decir, al final, como dice Juanca, ¿no? O sea, tú tienes que decirle, pues te cobro más. Ya, pero el cliente se va a enfadar. Pues mala suerte. Ya, pero si le digo que no, le voy a caer mal. Y si le digo que no, o sea, hay como un miedo al no, que es como, no es que quieres decirle que no a todo el mundo. Pero es cultural español, ¿eh? Sí. Es cultural español. Tú vas fuera de Europa, en Europa, y hasta en un trabajo, cuando trabajas en una corporación, viene el jefe y te dice, hazme no sé qué, y le contestas, no. Vale. Ya, lo que pasa es que a mí me pareció muy guay tu proceso de la parte de requisitos y ventas, y es que eso que lo voy trabajando, porque es verdad, si tú
desde el principio le dices al cliente, a partir de aquí, pues te cobraré más, o le explicas lo que sea que tú hagas. Yo en general luego al final el cliente se lo ve venir o no te pide porque sabe que le vas a cobrar. Al menos cuando tú le dices que no, no le viene, no se queda como, ¿cómo te atreves? O no eres profesional, que esas son cosas que a veces Sí, te sí, suelta ese el es el chantaje, ¿no? otro. Sí que es cierto que yo siendo un poco abogada del diablo del cliente, tendemos mucho a decir, es que el cliente tiene que entender, o es que el cliente debería saber, o es que el cliente viene con no sé qué. Si tú no se lo has dicho al principio en venta o en requisitos y luego cuando está haciendo la cosa tú esperas que le parezca lógico lo que te parece a ti que nunca le dijiste, ahí es cuando viene el Y el problema. cliente Entonces, no se lee el vosotros dos os veo que contrato. dais mucho por hecho que vosotros en vuestro trabajo decís que no, o decís, muy bien, pero esta es la consecuencia de tu cosa, o lo pones en el contrato. Yo siempre digo que cada cláusula de mi contrato o de mi presupuesto es un cliente que me salió mal, siempre. Pero lo que yo más noto muchas veces es que nos cuesta muchísimo decir que no, y no decir que no en plan a la mínima te he hecho, en plan, no lo hacemos así, yo te doy otra opción, me tendrás que pagar la hora o lo que sea, ¿no? Es donde yo siempre he visto, o con colaboradores que he tenido, que es como, pero ¿cómo le vas a decir eso? Es que si no se lo digo, se le estoy mintiendo. Y luego se hace una bola y es cuando vienen los problemas legales porque nadie se dijo las cosas antes, ¿no? Entonces, al final acaba como todo en una especie de problema psicológico que Y el tenemos cliente no se va a todos. leer los contratos, eso tenerlo claro. Entonces, cuando se hace la sesión de venta que vas a cerrar el cliente para hacer Bueno, el también estaban ahí. onboarding, el consejo es comentar con el cliente al menos las cláusulas gordas tipo, hay X revisiones, ten en cuenta que ahí puede haber costes adicionales, porque el cliente no se lee la parrafada legal. Pasa o se afirma, es como cuando tú te das de alta en Instagram, puede poner 400 y un millón de cosas, te la sopla, al cliente también, ¿vale? Entonces, hay que explicárselo. Vale, Sí, perdón. gracias. Sí, yo también estoy de acuerdo con Esther. Cuando puso la parte de ventas, es como si hubieses adivinado el proceso que yo llevo en mi día a día de trabajo normal. Porque normalmente nadie tiene en cuenta el proceso de venta. Y es como para mí, es lo más importante, digamos, para tú definir que ese cliente en un futuro no sea un problema. Entonces, por ejemplo, yo soy un imán para los clientes problemáticos. O sea, el universo es como si quisiera enseñarme paciencia todos los días. Entonces, un cliente nuevo al final termina siendo un problema. Pero como yo soy Mr. Paciencia, entonces logro como darle esa vuelta y al final el cliente termina recontratándome muchas veces más. Entonces, porque yo le di como, empezó como un conflicto, pero al final se dio cuenta, no es que él tuviera la razón o yo, sino que el proceso estaba definido de cierta forma y que al final el proceso es el que decide cómo es el proyecto final. Entonces, cuando tú haces que el cliente se dé cuenta de que eso fue lo que acordaron, de que ese es el alcance y que de ahí en adelante es un dinero extra, como lo decía el compañero, entonces ahí es donde el conflicto automáticamente se acaba. Sí, Entonces, es lo que comentaba, ¿no? Si tú le has explicado cuáles son las condiciones, estas son las Sí. condiciones, sí, y si no, también. ¿Vale? Pero tú siempre guárdate la posibilidad, si ves que por mucho que tú intentas dar la vuelta, no, pues que puedas. Una cuestión de paz mental a veces. Nada, quería agregar que en esto de saber decir que no, me parece importante recalcar que no es solo saber decir que no a nuevos requerimientos, sino también saber decir que no a clientes que escapan por ahí a nuestras posibilidades de desarrollo, porque muchas veces uno recibe un cliente con un proyecto grande y piensa que lo va a poder abarcar, digamos, y después se termina liando por no poder cumplir con esos requerimientos que escapaban a lo que uno puede manejar. Obviamente a veces está bueno como aventurarse a cosas que uno no conoce para poder crecer, pero también tener eso en cuenta y decir, ok, si este cliente me va a demandar algo que yo voy a tomar como parte de un entrenamiento, crecimiento a nivel profesional, tener ese margen con ese cliente y si no, decirle que no y seguir con proyectos que están al alcance de la mano y lo ya conocido, ¿no? Al final tú escoges quién es tu cliente ideal y los de marketing siempre te dicen, no, tú haz tu budget de tu cliente ideal, no sé qué, el perfil muchas veces va más también con las características, que sí estoy dispuesto a tragar y que no estoy, y por dónde yo no estoy dispuesto a pasar. Cuando tú tienes claro por dónde no estás dispuesto a pasar, decir que no es fácil, porque no estás dispuesto a pasar por eso. Tú cuando estás en casa, no sé, si tenéis pareja, seguro que ponéis límites claros en algunas cosas y coges y dices, yo por aquí no paso y por aquí no paso. Y ya te puedes poner como te pongas que yo por aquí no paso. Pues lo mismo con los clientes al final. Pues tú por ahí no pasas
Vamos a intentar llegar a un acuerdo, si no se llega a un acuerdo, pues ya vemos qué hacemos. Yo en este caso no sé si se le servirá a alguien, pero yo cuando empecé, lo que decía es con los textos legales, yo empecé viendo ver cuál era el proceso de los demás, intentando aplicarlo a mí misma. Y pasé mucho tiempo así y me frustraba porque no sabía por qué pasaba hasta que me di cuenta de que no todos tenemos las mismas habilidades. Por ejemplo, yo no soy nada paciente y como no soy nada paciente, explico mucho al principio y explico tanto que cuando llega la solución final, el cliente no se sorprende, era por lo que pagó, pero no, es lo que yo le expliqué. Pero esa es la habilidad que yo tengo. Hay gente que tiene mucha mano izquierda y que no pierde nunca la paciencia por muy difícil que sea un cliente. Hay otra persona que es el, no sé, el simpático del grupo y se gana a la gente así. Yo creo que el proceso a veces no depende tanto de los clientes. O no, a veces se dice, no, es que aquí, yo que sé, aquí en España o aquí en Barcelona la gente es así. A mí me ayudó mucho a entender cuál era mi principal habilidad, cuál era la habilidad que no tenía y o bien asociarme con alguien que sí la tuviera para que me ayudara o evitar los clientes que yo no era capaz de llevar porque no soy paciente o porque soy, no sé, pues tengo menos mano izquierda o soy menos simpática o lo que sea. Y cuando adapté el proceso a las habilidades que yo sí tengo, fue cuando me empezó a salir bien. Entonces, a veces esto también es un tema de que copiamos lo que le sirve al colega de turno que hace 6 cifras, porque siguió el método patata y el método patata es el que te va a funcionar. Claro, le funcionó a él porque a lo mejor tiene más desparpajo, o porque a lo mejor es más guapo, o porque a lo mejor su padre es millonario, pero el tuyo no lo es. Y a mí esto me sirvió un montón. Cada persona es ella con sus circunstancias. Sí, sí, sí. Y Siempre. Y yo siempre digo, solo copio procesos de otra persona si hay que pasar una auditoría de procesos. ¿Por qué? Porque así me aseguro que la voy a pasar. Si no pago porque haya una auditoría, el proceso no se copia, es propio. Y es preferible no tener proceso a tener uno documentado copiado. Eso siempre. ¿Alguien más tiene? Yo aprovecho y ya lanzo una cosa mía y me dais consejos. Venga, va. Estoy muy cansado de hacer reuniones y presupuestos que no se cobran y luego de repente dicen, "Bueno, ya no lo quiero hacer". Entonces, ¿esto lo cobráis? ¿O cobráis diciendo que luego si se contrata se descuenta? ¿O se cobra la sesión? ¿El presupuesto se cobra? Porque yo no me atrevo a cobrar presupuestos. Es un muy melón. Si quieres responde, yo hay veces que lo cobro y veces que no. Tú primero. O sea, yo hay veces que lo cobro y hay veces que no. ¿Cuándo lo cobro? Cuando es una grande. Porque sé que la probabilidad de que eso se quede en el cajón de ventas o en el proceso de ventas, que eso pasa mucho con las grandes, que entra y tiene que pasar por controlling, de controlling tiene que pasar a ventas, entonces el de ventas no venía con el código correcto, en el SAP entonces no entra, se queda allí en el margen porque no ha entrado en el SAP y tú estás ahí esperando y esperando y esperando y es una cuestión de que hay alguien en el medio que no ha hecho bien su trabajo, entonces en ese caso sí que cobro. Y luego se descuenta si se aprueba. Y si se aprueba en un plazo determinado de tiempo. Porque si no, luego rehacemos presupuesto porque la tarifa no se mantiene. Y hay otros clientes en los que no. Pero también en los clientes que no cobro intento tener un proceso del presupuesto. No, pero intentas también tener un poco de proceso en el presupuesto, tener un presupuesto más o menos estandarizado que puedas hacer de forma rápida y que las reuniones de presupuesto intentar hacerlas lo más cortas posibles. Pero no siempre, pero claro, a veces pierdes, ¿eh? Eso sí que es así. Juanca, no sé tú cómo lo haces. Sí, totalmente de acuerdo contigo. O sea, si la empresa es muy grande y hay, o sea, varios procesos, eso lo tienes que cobrar porque estás echando muchas horas en algo que no sabes si va a salir o no. Entonces, y aparte, esa forma de funcionar forma parte de la idiosincrasia de las empresas grandes. O sea, funcionan así. Es que igual te lo están pidiendo a ti y a 5 más y a todos les están pagando. Igual tú eres el único tonto o tonta que no cobras por eso cuando todo el mundo está... Y además, si no cobras, seguramente te van a rechazar por eso. De decir, hostia, esta persona ha venido 5 veces y no ha cobrado. Tonto tiene que ser. Sí, o Pues sea, claro, es que es una cosa de sentido común. Pero tener en cuenta, por ejemplo, McKinsey, BCG y Bain cobran por cada vez que van a hacer una presentación Claro. para ver si van a ser candidatos o no. Claro. Y créeme que el consultor que va es el senior y no es el de 125 euros la hora. Claro. Va el senior de 600 y 700 euros la hora y quizás se lleva el arsenal de becarios. Claro. Entonces, si estás dispuesto, o sea, las empresas tú sabes que están dispuestas a pagar a esa persona, ¿por qué a ti no? ¿Qué tienes tú que no tenga? O sea, ¿por qué ellos sí y yo no? Claro, el otro consejo, que es la otra parte,
vuelvo a lo que decía antes, ¿eh? Yo soy súper fan de tirar la pelota al tejado del otro. Es decir, también traducido a hacer trabajar a la otra persona. Porque si la otra persona trabaja, ya te está demostrando que al menos hay un interés y hay que es proclive a un poco a que vayáis por la misma dirección. Entonces, por ejemplo, para mí, para presupuesto, lo primero que te voy a pedir es rellena un formulario. ¿No me lo rellenas? Hacemos una videoconferencia corta. Media hora. Yo en media hora más o menos voy a saber por dónde van los tiros con el formulario que hayamos rellenado o lo que hayamos rellenado juntos. Yo tengo una idea de por dónde va. Yo te voy a hacer un estimado. Un estimado es que saco el dedo y depende de dónde viene el aire. Esto va de 4.000 a 8.000, a 4.000 a 6.000. O es muy caro o se me va. Vale, que te lo haga tu primo. Claro, si más o menos tiene el dinero o está... más o menos entiende que por ahí van los números, que pueda aceptar ese presupuesto, entonces seguimos hablando y te paso una propuesta formal. Porque si no, la otra manera lo que pasa es, te vienen a ti porque igual te han visto o que, yo qué sé, que has dado alguna charla o eres más conocido, no sé qué, te piden a ti que te le hagas toda la auditoría, le hagas el estudio, le prepares el documento, el presupuesto, para que se lo den a su primo o al otro que es 1000 veces más barato, con todo hecho, porque... A mí me da igual que me copien, ¿eh? O sea, lo que no me gusta es trabajar gratis, claro. O sea, a mí que me copies, si ya está hecho, a mí me da igual. Pero que yo te haga una cosa para ti, fulanito Pérez, y que encima se lo pases a otro para que lo haga en base a lo que yo le he pasado por 3 veces de lo que yo te pido, ostras, una vez me dará igual, pero si me entero que me lo has hecho 5 veces, al final me enfadaré. Entonces, mi recomendación es poner pruebas. O sea, porque al final, sí, claro, o sea... Cuando tienes un poco de experiencia, al principio, cógelo todo, no duermas, trabaja todo lo que puedas, porque es que es la única manera de aprender. Pero es eso, es horquillas de presupuesto, porque luego también vas a tener muchos clientes que tienen mucha creencia en cuanto a precio, de esto no debería costar más de X, y bueno, pues tú le das la horquilla y cuando ha visto 20 profesionales ya sabe que la horquilla es la que es. Ya está, no pasa nada. Sí, yo en esto solo añadir que yo soy más de lo que decías antes de las red flags. Ya tengo un mogollón de preguntas para las red flags. Una es, si yo te paso el formulario y te da pereza rellenarlo, Ya está. te va a dar pereza todo. Pagar, Fuera. Sí. Y lo de la horquilla yo también, porque asusta, o sea, hay que hablar de dinero lo antes posible, no hay que tener vergüenza de hablar de dinero, porque así el que tiene miedo se va y el que no tiene miedo se queda y lo sabes al minuto cero y te quitas el... Ay, habré puesto mucho o no, y que sea la otra persona la que decida si le parece mal. Pero yo soy mogollón de las red flags, de ya tengo preguntas que digo, ay, si esto no te va bien, es que no te va a ir bien nada. Y descartas ahí. Es que a veces... Yo no llego ni a la reunión, si no me rellenan formulario, ya ni es que ni llego ni a la reunión. Hola, que yo tengo una pregunta en cuanto a toda esta red flag y la venta, porque quizás te tienes que también ganar un cliente, ¿no? Y no te viene, no hay una cola que tú abres por la mañana de coworking y ahí está la cola de cliente y Ya dice, nos a gustaría ver, todos, ¿quién ¿no? A quiere? ver. ¿Quién me pague más, no? Igual te tienes que bajar un poco los pantalones. A ver, yo no hago página web, pero tengo una página web, me dedico más a contenido, ¿no? Pero yo no abro la puerta y están ahí los clientes, ¿sabes? Yo me lo tengo que pensar un poco, sobre todo si es un cliente gordo, un proyecto grande, que también me da como cierto renombre, ¿no? Yo digo, a ver, me gustaría hacer esto, ¿no? Y entonces te vienen estas historias de 90 días, te Pero tú lo pagan... has dicho, me gustaría hacer esto. Otra cosa es que tú claudiques porque a ti el proyecto te pone y dices, estoy dispuesto a pasar por ello. No, me gustaría. Esto sí, Otra cosa esto... es que digan, no, como es no sé quién, que tiene el nombre súper bonito, en mi web va a quedar súper chupipiruletoso y voy a pasar por el aro. No, pero a ver, por el otro lado yo también tengo que pagar un alquiler, una nevera, un no sé qué. Ahí que tanta voluntad, no sé, ¿cómo lo hacéis vosotros? Si, no sé, el balance, Picar mucha piedra. no sé. Picar mucha piedra. Yo me he encontrado que en el 99% de los casos, cuando te dicen pagamos a 90 días, es mentira. Te pueden pagar cuando lo necesiten. De hecho, yo hago muchas veces la broma, de hecho lo he comentado alguna vez aquí en las meetups, no, es que nosotros pagamos el día 30. ¡Qué casualidad! El día que yo empiezo a hacer clic en el ratón. Hostia, qué casualidad, ¿eh? Mira que se han alineado los astros. O sea, claro, hay veces que te dicen, no te puedo pagar ya, te pago el día 30 del mes. Qué casualidad, el día que voy a empezar a trabajar en tu proyecto. Ah, pero no vas a trabajar antes, págame antes.
O sea, ¿cómo que es eso de que soy la Caixa yo, que te hago préstamos? O sea, no entiendo. O sea, no es que trabajamos así. Bueno, pues encuéntrate uno que trabaje así. Yo no trabajo así. Entonces, ¿en qué empresa estamos trabajando? ¿En la mía, que soy la que te toca desarrollar las cosas, o en la tuya, que eres el que viene a pedir? Porque yo no he entendido aquí quién manda. No, claro, si tienes suficientes clientes, puedes hacerlo, pero a veces Claro, es que si no tienes clientes, tienes que ir haciendo el pingu con los pantalones bajados y como puedas andar. Claro, no te queda otra, pero porque eres tú el que te interesa. Claro, claro. Depende un poco del perfil de cliente donde vayas. Por ejemplo, en mi caso, digamos, yo paso propuestas todos los días, ¿cierto? Todos los días. Puedo enviar 10, 20, 30 propuestas en un solo día. Me he dado cuenta con el tiempo que cada 10 propuestas, al menos un cliente me dice, hola, me interesa. Entonces, ya ahí empieza como ese proceso de venta, ¿cierto? Que decía Esther. Ese proceso de venta es súper importante. ¿Por qué? Porque tú debes saber leer al cliente. Entonces, cómo se expresa, cómo... En este caso, no sé si de pronto conocen la programación neurolingüística o el lenguaje no verbal, dice mucho más que lo que te está diciendo la persona verbalmente. Entonces, yo aparte tengo un certificado en programación neurolingüística, entonces lo aplico en mi trabajo diario. Entonces, cómo se sienta, cómo me mira, cómo habla, el tono de voz. Entonces, yo aplico muchas cosas que hacen ver si es un cliente que me va a decir que sí o que tiene una alta probabilidad de que me contrate, o un cliente que simplemente pues, yo tengo que dejarlo ir porque me está haciendo perder el tiempo. Entonces, tienes que buscar herramientas. Si no te funciona un speech, o sea, debes crear un speech de venta, ¿cierto? Bueno, no es que se crea así, como lo decía Esther, uno no se da cuenta que uno tiene un speech. Uno a veces lo hace y ya, con la experiencia. Entonces, tú tienes que identificar qué cliente, o sea, cómo es el cliente, tú lo analizas un poquito y si te toca bajarte los pantalones, pues hasta qué punto te los tienes que bajar para que tú obviamente tengas como esas horas que valen la pena de tu esfuerzo, pues se vean, digamos, remuneradas en dinero. Otra cosa es que, digamos, en el área de trabajo digamos, yo trabajo en una plataforma, a mí me pagan es por adelantado. O sea, yo no tengo que esperar que 30, que 90. La plata ya está ahí. Yo solo hago mi trabajo y al final, pues, le entrego y la plataforma me da mi dinero. Es tan sencillo como eso. Entonces, existen muchas herramientas que se pueden usar. Es simplemente saber, digamos, buscar ese tipo de clientes que normalmente la gente, pues, digamos, tiene que estudiarlo. Es más que todo, pero la insistencia, la disciplina y nunca, como decía, él ya está cansado de mandar y mandar y mandar, pero no aburrirse. O sea, es simplemente seguir. La estadística es la que te determina ese, ¿cómo se dice? Ese indicador, que de cada cuantas propuestas, ciertas personas cuánto te hablan, y tú vas creando tus propios números. Al final del día, tú mismo vas aprendiendo de la experiencia. Eso es básicamente, pues, en mi caso, mi experiencia personal. Bueno, yo quería comentar algo y es que yo tengo experiencia en el área de ventas y por parte de acá que decían que normalmente el cliente envía muchas propuestas y no las logran. Es importante primero identificar a los clientes, ¿no? Pero lo más importante es saber que si estás haciendo un mismo speech para los diferentes clientes, lo más probable es que te estás volviendo monótono en lo que estás diciendo, ¿sí? Eso es típico en el tema de ventas, que uno ya se acostumbra a decir siempre lo mismo y el cliente se va perdiendo porque tú estás entendiendo lo que estás diciendo, pero el cliente no está entendiendo, porque muchas veces el cliente va a comprar un producto de WordPress y no entiende absolutamente nada de lo que nosotros estamos hablando. Lo digo porque mi novio pues es experto en WordPress, pero yo no tenía ni idea hasta que lo conocí. Exacto, entonces yo me pongo en la posición de cliente y muchas veces es eso, el objetivo de vender nos hace perder el objetivo de darle a entender al cliente lo que realmente quiere y es importante escucharlo. Entonces, si yo siento que hay muchos clientes que los he perdido, analizar mi speech y cambiarlo, analizar lo que estoy diciendo y cambiarlo, escucharme, pero sobre todo ver al cliente en qué momento cambia su actitud, porque el cliente siempre empieza muy concentrado en ti. En el momento en que pierde la mirada en ti, en el momento en que empieza el movimiento corporal, que eso es importante para identificar si estás perdiendo la atención del cliente, ahí ya sabes que lo perdiste y ahí es donde tienes que trabajar para recuperarlo, porque si no va a ser la secuencia de los clientes que te van a decir no y no,
porque puede que el problema no sea tu producto, sino que no te están entendiendo o no estás hablando en el mismo idioma de lo que estás ofreciendo y lo que el cliente necesita. O sea, es una recomendación desde mi punto de vista de mi área. ¿Vale? ¿Más preguntas? ¿Más cosas a comentar? Bueno, yo en lo que decías tú, yendo antes, cuando antes aún no tienes el cliente y dónde salen, yo en eso también hice un proceso de que me va bien a mí se me da fatal vender, muy mal. Y entonces, ¿qué hice? Conocí desarrolladores, ellos venden y ellos me piden a mí el diseño. En eso tienes que encontrar qué es lo que a ti se te da bien y ir a por ello, y me dediqué a dar charlas y luego me vine arriba y organicé una meetup y luego me vine arriba y me hice de un equipo de sostenibilidad. Entonces encuentra qué se te da bien y otra vez, adapta el proceso a ti y no al revés. Pues nada, ha dado de sí esto, ¿eh? Ah, sí, ¿eh? Muy bien. Solo te ha hecho falta aquí un unicornio bien Un rechonchito. unicornio muy mono, ¿verdad? Me ha encantado. Pues nada, muchísimas gracias por haber venido. Bueno, gracias.